Hola, buenas tardes México, buenas tardes Argentina, Chile y todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este cuarto episodio del programa De Acuerdo. Bienvenido Ale, bienvenido Sergio. Hola, hola. Comentábamos este tema de para trabajar en cultura de paz, cómo invitamos a más personas a sumarse, a que los esfuerzos no sean dispersos y en lugar de ser un colibrí nos volvamos una parvada y que dejemos de ser baldosas, sino que vayamos construyendo un patio en el que podamos convivir todos, ¿no? Con baldosas que aportemos todos y que le den vida y colorido a este patio en el que vivimos, ¿no? Entonces, también un poco unir esto con los bienes comunes, con el tema de la participación de las autoridades, que en lo particular a mí sí me genera un poco de inquietud. Y bueno, aquí estamos, bienvenidos de nuevo. ¿Quién comienza? Uy, voy a comenzar yo porque me robo la palabra. ¿Sabes qué, Claudia? Es que es muy interesante lo que planteas por muchos motivos. Una, porque los esfuerzos individuales probablemente queden como muy aislados y muy pocas cosas, pero la mediación ha ido en desarrollo, ha ido creciendo, cada vez se especializa en más temas y va abarcando un universo mayor de participantes. Creo que tocar estos temas es relevante. En el caso específico de la mención de bienes comunes y el ejemplo de crear una parvada o una bandada de colibrís, tenemos que hacernos cargo desde el punto de vista de como de la especialidad. En el caso local, empezamos las conversaciones ya con el Colegio de Mediadores para llevar este conjunto de herramientas a más gente, para que más gente conozca el proceso, tanto internamente como saliendo hacia afuera. De hecho, con AL planificamos un taller también con esa orientación. Necesitamos salir de la comodidad de la que estamos, incomodarnos un poco y salir, como diría mi abuela, salir a la calle a hacer las cosas, incorporar más gente, conversar con más gente y demostrar, no solamente declarar, sino que demostrar que es bueno el diálogo, que no pasa nada con tener diferentes opiniones, que está bien, que como un poco decía Maturana, la mejor descripción de un objeto es una descripción colectiva. Entonces, mientras más salgamos a la calle y a más gente le hagamos participar, podemos crear bandadas de colibríes. Qué interesante esto que traes, porque verdaderamente nosotros tenemos una serie aquí que tuvo mucho impacto, que es el Eternauta. El Eternauta es una figura que muestra que puede acontecer un hecho excepcional y venir como una especie de fin de mundo, ¿no? Fin del mundo. Y alienígenas que aparecen acá en la Tierra. Y todo el Eternauta gira alrededor de esto de nadie se salva solo. Y entonces, acá estamos en toda una discusión alrededor de esta frase, nadie se salva solo, que proviene de una sátira, de una tira que era el Eternauta. Verdaderamente fue muy leído en la década del 60. Luego se hizo una serie aquí y bueno, y tomó cuerpo nuevamente. Ahora, qué interesante que es lo que traes vos respecto a esto de salir a hablar con muchos, a partir de lo que es la etapa. La etapa es muy individualista, muy individualista. Y eso no es menor al momento de tener que pensar la sociedad que tenemos y la sociedad que queremos. Eh, ¿Realmente estamos en condiciones de resignificar una cultura a partir de valores que nosotros creemos que son los valores apropiados para la convivencia? Y me parece que sí, pero como charlamos la otra vez, teníamos que pensar en el patio, teníamos que ver si podíamos echar a volar a muchos colibríes juntos, ¿no?
La realidad es que es muy bueno entrar en este debate entre nosotros mismos a partir de lo que es valor y lo que es disvalor hoy en día, también por la sociedad que tenemos. Muchos que, que- que estamos grandes vemos que los principios democráticos con los cuales hemos crecido se están diluyendo, que las debilidades institucionales están siendo parte de la orden del día, que hay más países en el mundo autocráticos que democráticos. Y esto pasó en este último cuarto de siglo. O sea, estamos hablando aproximadamente, por lo que están midiendo, que hay 91 países autocráticos y 88 países democráticos. Entonces, estamos con un mundo que va virando, cambiando en nombre de un aceleramiento de la conflictividad, con una multiplicación de conflictos étnicos, sociales, políticos, respecto a bélicos, respecto a lo que puede llegar a ser la cultura de la paz. Entonces, tenemos que salir a hablar, pero también tenemos que convencer a nuestra propia infraestructura de paz que este es el camino. Volver a ratificar que este es el camino, que estos son los pilares fundamentales que edificaron alguna vez un sentido y que hoy están en vilo, hoy están cuestionados. Hoy la cultura de la cancelación, la cultura del odio, está a la orden del día. Las debilidades institucionales, cambiar las lógicas democráticas, está a la orden del día. Por eso creo que más que nunca que tenemos que salir con nuestras banderas a tratar de posicionarnos fuertemente. Por eso festejo que estemos discutiendo esto entre nosotros, en este momento tan especial que estamos viviendo. Y yo creo también que otra forma es traer otras voces, sí salir en nosotros, pero también traer otras voces, porque hay voces que también están necesitando ser escuchadas. La escasez de recursos, la lucha por los espacios, las necesidades sociales, económicas, cada vez se sienten más, creo que en todos los ámbitos, y esas voces, traerlas también en esta idea de que todos los actores podamos entablar este diálogo con una escucha no solo activa, sino también compasiva, que nos invite a conocer e interesarnos por las necesidades del otro, conscientes de nuestras necesidades, pero también de las necesidades del otro. Y en esa parte me quedo mucho con el cómo nosotros hemos, pues en el trabajo que hacemos, en las cosas que estudiamos, pues tú mismo, Ale, nos invitas como a construir cosas y a pensar cosas que a lo mejor pueden salir de, de las aulas donde nosotros nos encontramos o nos reencontramos cada cierto tiempo, y darnos cuenta de que si las damos a conocer o que si hacemos este tipo de ejercicios, a lo mejor también hay otras personas, otros colibrís que se van uniendo a esta llevada de agua para apagar este incendio que ya inició, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. O sea, Claudia, yo creo que todas las acciones son necesarias en la instancia en la que estamos, porque como dice el Byung-Chul Han, la sociedad se ha desmaterializado, descorporeizado, y esta descorporización ha traído consigo la abundancia de fake news, la falta de razonamiento crítico, etcétera. Eh, y el traer voces, yo lo interpreto también como de trasladar voces, porque el otro día comentábamos en el desaparecimiento de ciertos espacios que nos invitaban a la reflexión, como en la educación básica en el caso chileno, que se eliminaron un montón de cosas como la filosofía, eh, había un ramo que se dictaba que preparaba a la gente para la vida en democracia, etcétera. Y esas creencias se ven reflejadas a todo nivel. A mí me llama la atención que muchas universidades no tienen incorporadas temáticas para el establecimiento de acuerdos ni temáticas de paz.
Y cuando digo muchas universidades me refiero al contexto latinoamericano. Pero a la vez retomo expectativas con diálogos como el de la última CELAC, cuando dicen en realidad tenemos que comportarnos como una unidad, Latinoamérica y el Caribe. Y en ese contexto yo digo, tenemos una mentalidad nosotros, tenemos una propuesta que dé valor al buen trato entre las personas, a la paz. Eh, Porque yo veo en la cultura oriental una parsimonia distinta que les da el espacio de reflexión. Nosotros destruyeron nuestras culturas originarias y yo me pregunto si hay cosas que tengamos que rescatar que nos van a hacer más fáciles transitar hacia un camino eh, donde prevalezca el establecimiento de acuerdos y el diálogo. Yo tengo muchas, como dice el doctor Fernando Díaz Colorado, yo solo tengo preguntas, eh, tengo pocas soluciones, pero me planteo estas cosas. Me parece interesante el llamado al contexto latinoamericano. Yo creo que somos distintos, yo creo que nos ha hecho mal históricamente esta visión más norteamericana o más europea de las cosas, eh, porque tenemos mucho que rescatar. A mí me parece impresionante las culturas latinas. eh, en muchas culturas antiguas latinas, el rol de la mujer, el respeto a la diferencia, eh, y que perdimos con la occidentalización. Entonces, creo que hay harto que rescatar, a la vez de traer visiones, obviamente, y de salir. Creo que hay un montón de elementos que conjugar. Oye, a mí me pasa, Claudia, es que este tema tiene tantas aristas, que de hecho, no creo que arista no es la palabra precisa, porque arista me suena como puntiagudo, pero tiene tantos lados eh, que se me olvidó decir una cosa. Creo que una de las complejidades que tiene Baruch, en realidad todos los filósofos en torno a los acuerdos, es la complejidad del lenguaje. Creo que hay que facilitar el lenguaje para llegar a la gente. Em, hay que hacerlo fácil. Eso. También creo que es un asunto súper relevante. Y desde el punto de vista de la comunicación asertiva, creo que hay que decir las cosas que deben ser dichas de la manera adecuada, pero decirlo. En el caso de los bienes comunes, decirle, mira, el conocimiento suficiente para hacerlo perfecto no está, pero si no nos ponemos de acuerdo, vamos a desaparecer porque van a desaparecer los recursos. Creo que hay que decirlo. Si no tenemos conductas pacíficas, si no enseñamos la relevancia de las conductas pacíficas, cómo conducirse en un diálogo, cuáles son las cosas importantes, vamos a terminar todos peleados y van a surgir nuevos grupos que creen que mediante la amenaza, la guerra, van a lograr, bueno, van a lograr sus objetivos, pero claramente no quiere decir que va a ser una sana convivencia ni una adecuada vida para la gente. Entonces creo que en el lenguaje de la mediación hay muchos aspectos que resaltar y rescatar. Pero hacerlo pasa, creo que es vital. Y decirle a la gente las implicancias. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está en juego? Me parece súper relevante. O sea, estoy de acuerdo contigo, nada más con un detalle, de que tampoco es salir y asustar, ¿no? Porque va a sonar como amenaza. Y además, una cosa muy importante, ¿cómo le hablas a alguien eh, y haces que confíe en ti o confíe en la propuesta cuando de normal se ha sentido traicionado toda su vida? Yo
vengo pensando alrededor de esto que están hablando ustedes, que tiene que ver con cómo diseminar, cómo polinizar, que un poco lo hablamos en los podcasts anteriores también. Y la realidad es que me parece que debemos primero tener un buen diagnóstico. Y en ese buen diagnóstico, yo decía antes, tenemos una sociedad individualista. Después, la desigualdad se profundizó a partir de la pandemia. La inflación global se profundizó. Han pasado cosas dentro de la sociedad que verdaderamente ha crispado mucho. Hay nuevas iras, hay nuevas broncas. Tenemos que tener nuevas estrategias nosotros también para poder generar esto de tener una infraestructura de paz que sea también apetecible. Yo creo que trabajando con principios y valores dentro de esos espacios que son naturales, donde está la sociedad, puede hacer la diferencia, integrando muchos sectores y otras voces. Lo que es real es que requiere esto una estrategia. Y esa estrategia nos la tenemos que dar todo el campo de la gestión de conflictos. Lo decía el otro día, bueno, salir de la baldosa, ir al patio e integrar eso con otros actores, articular, tener diferentes tipos de coordinación de acciones. Eh, yo lo que apunto con esto es, si tenemos un buen diagnóstico, podemos tener un buen problema, a partir del buen problema podemos tener una buena solución. Y creo que oponer cultura de paz a una lógica que viene cada vez con mayor tipo de prepotencia, de poder y de, de arrebato de lo que son valores y principios que sustentan nuestros pilares básicos que te dicen, bueno, democracia, convivencia, bienes comunes, todo eso que nos gusta tanto a nosotros, quizá no le gusta tanto a determinado tipo de integrantes de la sociedad. Entonces, para eso tenemos que tener una estrategia, para poder ingresar con cierto grado de funcionalidad para producir cambios, para producir transformaciones dentro de esos patrones que le han dado vida a esta nueva dinámica de relación que hace la cancelación del otro, que hace la cultura del odio, que hace a esto de pretender más coexistencia que convivencia, que es el sálvese quien pueda. Yo dije antes, nadie se salva solo. Sí, pero hay muchos que sí creen que se salvan solos. El emprendedurismo actual tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con que yo hago la mía y no me importa la del otro. Entonces, ¿cómo hacemos para poder producir mayores grados de convivencia? Avanzar sobre la gradación de convivencia, achicando la brecha de la desigualdad en la práctica, generando menos violencias dentro de lo que son los tratos. Y yo creo que esto empieza por la palabra, empieza por la cultura. Si tenemos que darnos una estrategia nosotros tenemos que tener incidencia cultural. Es por ahí. Es por allí. Si algún colibrí cree que puede llegar a ser con esa gotita de agua algo, bueno, esa gotita de agua hay que ponérsela en la lengua a alguien antes que insulte, antes que descalifique, antes que maltrate. Digo, busquemos también el modo de diseminar, de polinizar, una forma de ver el mundo. Y yo creo que por allí podemos entrar mucho mejor que con lo que es principios como el diálogo, como la mediación. Digo, empecemos por el uso de la palabra, por el buen trato, y creo que esos tienen que ser nuestros bienes comunes. Esos tienen que ser los lugares, salir de esos lugares comunes para pasar a esos bienes comunes. Y los bienes comunes es, volvamos a revalorizar la convivencia. Estamos quedando atrás con tanto individualismo. De hecho, Ale, yo concuerdo contigo, porque veíamos como en el primer podcast, que eran los bienes comunes. Y son tres grupos, pues y uno de esos justamente es el desarrollo de la cultura. Entonces, la doctora Valencia decía eh, un poco en la misma línea, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo se logran estos caminos? Y yo le contaba a Claudia en un minuto el tema de este aporte desde la neurociencia
y la antropología, donde ellos ya versan que la cultura se hereda, ¿verdad? Porque hay ciertas conductas empáticas que activan ciertos genes y eso se transmite en las generaciones siguientes. Entonces, están diciendo esto, claro, la cultura se hereda. Entonces, todos los cambios culturales, aunque sean en este tiempo ecológico tan limitado que tenemos, se transforman en desarrollos evolutivos cuando vamos logrando expandirlos, hacerlos culturales, ¿ya? Eh, y claro, hay una parte que nace del pico del picaflor, ¿ya? Que uno podría decir con el ejemplo. La palabra de uno. Pero también yo insisto que hay que salir del punto de comodidad y hay que ser capaz de entregar estas herramientas, además del ejemplo, en las organizaciones locales. Aquí las cosas se organizan por comunes y las comunes tienen desde centros de mujeres hasta centros de niños, de jóvenes, diferentes organizaciones sociales que son la base de nuestra sociedad. Y esas organizaciones sociales, eh, yo conozco algunos ejemplos mexicanos de gente que está enseñando técnicas de comunicación en esas organizaciones sociales, con el placer, con ese placer de enseñar, no, de aumentar la cultura de paz, sin lugar a dudas. Yo creo que tenemos un rol al respecto y una manera de hacerlo crecer es abordándolo, por ejemplo, a través de organizaciones sociales, eh, ajustando nuestra cultura. Eh, como evidentemente yo me imagino que, lo que pasaba en Bolivia con el trueque, yo tuve la oportunidad de estar en Bolivia hace muchísimos años atrás, cuando en algunas partes todavía existía el trueque, eh, y era un acto muy bonito el de cambiar cosas, ¿ya? Porque no era en el sentido del negocio de salir beneficiado que se abordaba. Me encantaría acordarme de la etnia que lo hacía, pero no la recuerdo, eh, porque lo que se entregaba era un poco de la historia de lo que tú estabas intercambiando. Y es súper interesante porque eso también pasa en algunos pueblos asiáticos, donde se entregan unos collares y esos collares en realidad van pasando de generación en generación y, y es un símbolo. Tú intercambias el collar por otras cosas, pero es una historia del collar. Hay toda una vivencia detrás de eso. Eh, entonces yo creo que al menos en las culturas latinas hay evidencias de que nos podemos desarrollar en paz y que tenemos que recuperar. Porque quizás la manera más fuerte de recuperarla es salir a las organizaciones sociales. eh, no me gusta mucho el término predicar, pero un poco a contar, a decir que hay mecanismos, que hay herramientas, porque en nuestras poblaciones precarizadas muchas veces eso no se ve de la base. Uno no comprende que no haya instancias de diálogo y no quiero entrar en mi historia personal, pero yo no veía de chico, no comprendía por qué la gente no podía llegar a acuerdos. Eh, de hecho, yo creo que yo tampoco podía llegar a muchos acuerdos. Pero evidentemente era porque no conocía los caminos, no sabía que se podía, ni siquiera creía que era posible, para ser honesto. Siempre pensé que siempre primaban los intereses más básicos del ser humano. Creo que son súper relevantes, pero creo que también cuando uno conoce ejemplos y prácticas, es más fácil abordarlo. Pero también, perdónale, también es como muy importante el mostrar la intención, ¿no? Porque cuando llegas a un lugar nuevo, por ejemplo, y quisieras como difundir esto, eh, es cómo te perciben y con qué intención lo estás haciendo. Si de verdad, porque esa intención también se lee. Entonces, si yo llego a un lugar con el afán de enseñar o de mostrar que las cosas se deben hacer de una manera o de la manera que yo considero, pues tampoco estoy haciendo como empática o tampoco estoy
dando porque haya una modificación. O sea, ¿qué estoy buscando al hacer? ¿Qué estamos buscando al hacer esto? Sí, Entonces, pero hay que creer en la potencialidad que tiene nuestro campo. Hay que creer abiertamente en la potencialidad. Yo creo que, miren, yo trabajo con las comunidades hace 30 años, aproximadamente 30 años que voy de pueblo en pueblo, que trato de habilitar a los actores sociales, dotarlos de herramientas para que ellos puedan resolver sus conflictos en cada uno de los lugares, revalorizar la palabra de los actores sociales, ir a buscar esas voces que a veces hablan y que no los escuchan, ir a buscar a los que no escucha a nadie también y darles un lugar, sensibilizando actores en cada uno de los lugares más que generando mediadores. Pero lo que es cierto es que es muy importante lo que dice Claudia, que hay que buscar también la revalorización de las prácticas que hay en cada lugar y no llevarle lo tuyo exclusivamente. Hay que tratar de ver cómo lo hacen, qué hacen y abrir conversaciones. Más que ir y llevar como si fuera, vengan que yo tengo la verdad, conversemos sobre cómo construir una sociedad que tenga que ver con estos valores que pueden llegar a ser los tuyos, los que yo te traigo, y discutamos sobre eso. A mí me pasa de trabajar con indígenas en muchos lugares. Y veo que ellos tienen modos ancestrales de gestión de conflictos. Y la verdad que yo voy a aprender con ellos, más que a llevarle lo mío. Trato de darle lo que tengo, pero me llevo más de lo que llevo. O sea, me llevo más de lo que yo pretendo darles. Y creo que ese intercambio vale mucho. Creo que esto de generar espacios para escucharnos. Yo siempre hablo de los escuchatorios, más que conversatorios. Estos lugares donde podamos ir con lo nuestro, pero también llevarnos lo de los demás. Y que los demás tengan su espacio para poder decir sus cosas, sus pesares. Y verdaderamente yo vuelvo a algunas cosas que dije hoy. Si vos no tenés para comer, difícilmente te interese dialogar. ¿Por qué? Y porque tenés otras necesidades básicas insatisfechas que las tenés que satisfacer. Entonces muchas veces nosotros llevamos esto de, bueno, la cultura del encuentro, la cultura de la palabra, el diálogo, la confianza, construir confianza cuando te dicen, bueno, pero yo necesito primariamente otras cosas. O sea que es como hablarle de derechos de aquellos que no tienen ningún derecho y que sienten que no tienen ningún derecho y ningún tipo de igualdad. Todo esto requiere que seamos muy conscientes y muy situados. Vos hablaste de antropología recién, Sergio, y yo te lo tomo. Ser situado implica respetar mucho y considerar mucho a las personas en su justa dimensión, donde están, en su lugar, y valorizar ese lugar para poder hacer intercambios de conocimiento. Me parece que eso es un lugar muy importante y muy potente, que nosotros desde nuestro ámbito de acción deberíamos fomentar mucho más. Vos dijiste también, Sergio, salir del estado de confort. Creo que es obligación ya a esta altura salir del lugar de confort. Si no hacemos eso, me parece que estamos en deuda con nosotros mismos y con nuestra generación. Y algo tenemos que dejarle a las generaciones venideras. Tenemos que darle lugar a los jóvenes en serio. Tenemos que ir a buscar jóvenes para que se sumen a nuestro campo. Y me parece que es ahí, con los niños, con los jóvenes, con la cultura, con el deporte, en los barrios. Tenemos que salir, tenemos que salir. Como decía el Papa, hay que hacer lío. Yo creo que hay que hacer lío en serio con esto. O sea, Francisco lo marcaba bien. Miren, hay que hacer lío, muévanse, hagan ruido. Yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos muy tranquilos. ¿Por qué? Porque nos hemos constituido alrededor de las necesidades del sistema y muchos se quedaron en ese lugar, trabajando para el sistema y no se dieron cuenta de la potencialidad del campo de acción que tenemos. Sí, a mí me parece, bueno, es que son muchas los bordes, los lados. Eh, Me encantó, Ale, cuando planteas esto de desarrollar una estrategia. Eh, yo creo que requerimos estrategia, de verdad, en este ámbito, sobre todo esta estrategia
colectiva, eh, y quizás sobre todo en los ámbitos de cómo abordar el respeto, eh, y otros tantos. Eh, Creo que hay declaraciones que hay que hacer, es de lo poco que sabemos, a pesar de la potencialidad de la mediación en sí. Yo hice un curso hace un tiempo atrás de oratoria, que reprobé, por supuesto. No, era un curso, pero en realidad lo hice en línea y no era lo que yo pensaba, sino que más bien era como un curso de venta. Entonces no me entusiasmé mucho, eh, pero debo decir que uno puede aprender hasta en los lugares más increíbles, ¿ya? Porque una técnica que aprendí ahí y que no me la había cuestionado, porque vengo del mundo académico, evidentemente, originalmente, eh, y que funciona súper bien, eh, que era básicamente partir haciendo preguntas, preguntas con contexto, evidentemente. Eh, entonces, creo que hay mucho aprendizaje que hacer y que cuando uno comienza haciéndole preguntas, sobre todo en los ámbitos de las comunidades, de la gente, no en los ámbitos quizás más formales, pero quizás en las agrupaciones, eh, hay un feedback inmediato. La gente quiere escuchar, o sea, quiere ser escuchada, quiere plantear sus inquietudes, quiere decir las cosas, y ahí hay un nexo que uno puede establecer, no desde el saber a la solución, sino que desde el colocar diálogo. Claro, claro, lo que quiere es ser escuchado realmente, expresarse con esa libertad sin temor de ser juzgado, sin temor de ser salvado. O sea, porque de natural, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Que cuando recibimos algo que alguien nos está dando, pues entonces aconsejamos, le damos tips, le decimos que no era por ahí, que era de otra manera, y no necesita eso la persona que está teniendo la confianza y la apertura. Y entonces yo creo que también es en doble vía. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo conmigo? ¿Y por qué no permito que el otro hable? ¿Por qué no me doy el tiempo para escucharlo? ¿Qué es lo que se está moviendo conmigo cuando esto está sucediendo? ¿Qué está pasando conmigo que me hace actuar de una manera egoísta? ¿O qué pasa conmigo cuando yo no tengo apertura a que otro participe? ¿Qué pasa conmigo cuando yo quiero ir e imponer una idea, ¿no? También es parte del autoconocimiento para que una vez centrado en quién soy o en mi persona, pueda yo comprender al otro desde sus necesidades, desde sus sentimientos, sin tanto, tanto tema técnico, tanta cuestión de proceso, tanto cuestión eh, rígida, sino todo más humano, más en un diálogo verdadero, más en una escucha compasiva. No sé cómo les llega esto. Sí, lo que yo escucho, Clau, es que estamos de acuerdo los tres en que requerimos una estrategia, ¿verdad? No estamos diciendo ni cuándo, ni cómo se va a hacer, ni nada por el estilo, pero sí requerimos una estrategia que requiere un articulado particular, como decía Ale, y que en el fondo tenemos que trabajar en la cultura, en local, por decirlo así. Y dentro de esa cultura local están, veo yo, los aspectos personales, ¿verdad? Que es lo que tú planteabas recién, Claudia, eh, que creo que son de primer orden. Y salir desde la mayor igualdad posible con lo poco que uno cree a pies juntitos, como antes decía, la potencialidad de la mediación. Estas cosas que son el ámbito de seguridad, del diálogo, del respeto, de fomentar el diálogo, de comprender, de escuchar. eh, con eso salir. ¿Eh? Entonces yo veo ahí como que hay dos áreas.
lo que hay que hacer en la comunidad y también lo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Sí, te lo tomo, ¿sabes por qué? Porque te luce el curso de oratoria que hiciste en este momento. Hiciste un cierre precioso y te saqué la palabra para que quede como cierre. Me parece muy bueno lo que dijiste. Lo único que yo agregaría a todo el planteo es eh, trabajar con los que más necesitan, porque hay una profundidad en las desigualdades muy grandes y creo que nosotros podemos llegar allí. Nosotros podemos, en nombre de coser fragmentos, tender puentes, generar túneles de comprensión, puentes de integración, pero al mismo tiempo ir hasta esos lugares donde otros no llegan. Y me parece que tenemos esa posibilidad. Yo lo dejaría con tu resumen, que me gustó mucho como lo planteaste, porque pudiste recoger cada una de las cosas que se han dicho. Así que me parece muy apropiado. Pero insisto, fomentar investigaciones también en el ámbito académico para que podamos tener mejores diagnósticos para poder obrar con una mejor estrategia. Y eso también hace que nos podamos introducir en el mundo académico con mayor firmeza, con la polinización también allí. Para mí, eh, quiero decirles que estoy encantado de tener la posibilidad de trabajar con ustedes, de poder pensar juntos, de abrir estos multivectores, ¿no? Porque son líneas para diferentes lugares que no cierran, que abren. Y en buena hora, hoy vivimos en el mundo de la multidimensionalidad y no tenemos muchas respuestas, pero qué bueno que más allá de eso podamos formularnos por lo menos pensamientos que nos lleven a algunas preguntas. Yo estoy encantado de este espacio que han generado. Gracias por invitarme. No, yo les agradezco a los dos por haber aceptado, por haber participado, por su generosidad de tiempo y de conocimientos. Gracias por compartir conmigo, de verdad, muy feliz de estar con ustedes en este programa. Muchísimas gracias. Yo también quiero darle las gracias a ambos. Primero, a Claudia con su iniciativa. Segundo, a Ale porque él es tan cariñoso. Esta cosa tan argentina que hay. No me gustan mucho estos catálogos, pero en general mis amigos argentinos tienen este como cariño que entregar tan bonito y lo manifiestan de diferentes maneras, pero se nota en el diálogo. Yo estoy súper enamorado de un amigo que tenemos en común con Alejandro, el Gabriel, porque me encanta y me dice cualquier cosa. ¿Cómo estás, querido? Que se parte así. Entonces, es una cuestión muy desbordante. Pero les agradezco a ambos justamente por el espacio de diálogo y comparto con el Ale esto de esto es una semillita. No sabemos para dónde va, es multidimensional, aborda diferentes espacios, pero es muy coincidente con Byung-Chul Han y esta descorporeización de los tiempos actuales. Y que ojalá que esta descorporización también sepamos adaptarnos adecuadamente para guiar caminos hacia el diálogo. No solamente criticar esta descorporización o esta despersonalización de las cosas, sino ver cómo lo adaptamos, cómo lo llevamos a nuestro ámbito para generar más diálogo, más conductas de paz, una mejor humanidad. No sé si el término es mejor, pero una humanidad más coherente que pueda sostenerse en el tiempo. Así que muchas gracias a ambos. O como diría Soda, gracias totales. Gracias, gracias de verdad. Abrazo muy fuerte.